mi nombre es Carlos Andrés Ramos Paja, soy profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia y en este video vamos a ilustrar la forma de realizar los análisis dinámicos de circuito con diodos. Para esa ilustración vamos a utilizar este ejemplo, el cual está compuesto por dos fuentes y dos diodos. El método consiste en analizar los signos de las corrientes de cada uno de los diodos para poder identificar cuáles son las condiciones que permiten que un diodo esté encendido o apagado. Para ello vamos a analizar las corrientes ID1 e ID2 que corresponden a las corrientes de esos dos diodos. El método considera que debemos reescribir este circuito considerando que los diodos están conectados. Ahora procedemos a calcular las corrientes de cada uno de esos diodos. Como tenemos dos fuentes, para este ejemplo vamos a utilizar superposición. Así que lo primero que hacemos es considerar que la tensión 1 está activa y cortocircuitamos la fuente de tensión 2. Procedemos ahora a encontrar esas corrientes. Inicialmente, la corriente ID1 corresponde a la corriente generada por la fuente B1, que para nuestro caso será B1 sobre R1 debido a que la resistencia 2 está cortocircuitada. La corriente del diodo 2, si observamos, corresponde a la corriente que pasa por este cortocircuito. Es decir, es la misma magnitud de la corriente ID1, pero con sentido contrario. Ahora procedemos a analizar ese mismo circuito, pero considerando la fuente de tensión 2 activa. Con este circuito procedemos a calcular esas corrientes. Tenemos que ID2 corresponde a la corriente que sale de la fuente 2 y vemos que ID1 es la corriente inversa que circula por la resistencia R1. También observamos que estas dos resistencias están en paralelo con la fuente de tensión, es decir, ID1 esencialmente será menos V2 sobre R1 e ID2 será la suma de las corrientes que circulan por esas dos resistencias, es decir, será V2 sobre R1 más V2 sobre R2. Ahora procedemos a combinar esas dos componentes de corriente en una única expresión para cada una de las corrientes de los diodos. Ya que tenemos las expresiones para las corrientes de los diodos, sabemos que los diodos conducen cuando sus corrientes son positivas. Es decir, el diodo de 1 estará encendido cuando la corriente I de 1 sea positiva. Es decir, sabemos que V1 menos V2 debe ser mayor a 0 para que el diodo de 1 conduzca. Es decir, la tensión V1 debe ser mayor a la tensión de 2. De esta manera vamos a tener que el diodo de 1 estará encendido. Realizamos un análisis similar para el diodo de 2, con lo cual tendremos que esa expresión tiene que ser positiva para que el diodo conduzca. Y entonces procedemos a desarrollar esta inecuación. Con lo cual obtenemos que la tensión B1 debe ser menor a R1 más R2 sobre R2 por B2 para garantizar que el diodo de 2 está encendido. Ahora que hemos sintetizado las condiciones de encendido de cada uno de los diodos, vamos a expresarla en un mapa de conmutación. En este caso vamos a considerar como la fuente independiente el voltaje B1 y el voltaje B2 lo vamos a considerar constante, pero es posible hacerlo en cualquier orden. En este mapa debemos definir las condiciones de conmutación y observamos que B1 tiene dos límites. Uno de ellos es B2 y el otro límite es 1 más R1 sobre R2 por B2. Nos damos cuenta que esta expresión siempre es mayor a 1 debido a que estamos utilizando resistencias reales, por ende positivas,
Por lo tanto, vamos a ubicar B2 en este punto, por ejemplo, y el otro límite que sabemos que es mayor y por lo tanto estará a la derecha en esta escala es 1 más R1 sobre R2 por B2. Y entonces esos dos límites nos generan tres zonas de operación. Cada una de esas zonas nos va a indicar la posición de los diodos y su estado. Entonces vamos a tener que en cada una de esas zonas tendremos D1 y D2 en alguna condición. Observemos que D1 está encendido siempre y cuando la tensión B1 sea mayor que B2. Es decir, aquí estará encendido, ya que en estas dos condiciones B1 es mayor que B2 y necesariamente en este punto estará apagado, ya que estamos en una condición que viola la condición de encendido. Vemos que D2 está encendido siempre y cuando B1 sea menor a este límite, es decir, aquí estará encendido, pero en esta condición estará apagado, ya que se está violando la condición de encendido. Cada una de estas zonas nos describe una condición particular del circuito. Observemos, en la primera zona vemos que el diodo de 1 está apagado y el diodo de 2 está encendido. Es decir, nos representa el siguiente circuito. Observemos que en este caso la fuente B1 está aislada de esta parte del circuito, la resistencia R1 no tiene corriente y la actividad del circuito está en esta zona. Podemos encontrar un circuito similar para los otros dos casos. Vamos a realizarlo. Para este segundo caso, como los dos diodos están conectados, hay interacción en todo el circuito y existe corriente por todos los elementos. En cambio, en este último caso, como el diodo de 2 está abierto, la fuente B2 queda aislada. Aquí observamos el flujo dinámico del circuito debido a los cambios en los semiconductores, en los diodos. Es decir, este circuito pasa por estos diferentes estados dependiendo de la relación entre las tensiones B1 y B2. Es por eso que los circuitos con diodos se les llama circuitos de estructura variable, porque sus conexiones eléctricas cambian dinámicamente en el tiempo de acuerdo a las condiciones de operación. Aquí podemos observar el circuito implementado en PSIM. Para este caso vamos a considerar las dos resistencias iguales a 1 kilo ohm, con lo cual tendremos que 1 más R2 sobre R1 es igual a 2. Asimismo vamos a considerar la fuente DC igual a 6 volts, con lo cual los dos límites que vamos a tener son 6 volts y 12 volts. Asimismo la fuente B1 la vamos a considerar como una fuente senoidal que va a oscilar entre 0 y 14 volts con el objetivo de barrer todo este rango y por lo tanto comprobar si efectivamente existen esas tres zonas y si se activan los diodos en las zonas en que nosotros estamos prediciendo. Aquí observamos la simulación del circuito donde efectivamente vemos que para tensiones menores a 6 volts está activado el diodo de 2 y está desactivado el diodo de 1. Vemos que el diodo de 2 está activo debido a que tiene una corriente superior a 0 y el diodo de 1 está desactivado debido a que su corriente es 0. Asimismo, vemos que entre 6 y 12 volts los dos diodos están activos, es decir, ambos diodos tienen corrientes superiores a 0. Y finalmente, vemos que para tensiones superiores a 12 volts el diodo de 1 está activo y el diodo de 2 está inactivo. Es decir, esta simulación corrobora de manera efectiva el análisis que hicimos anteriormente. Finalmente, estos circuitos de estructura variable son muy útiles ya que pueden generar cambios en la estructura del circuito dependiendo de las necesidades. Por ejemplo, si se está cargando una batería desde un panel fotovoltaico, se puede usar un diodo para permitir el paso de corriente desde el panel fotovoltaico a la batería, siempre que la tensión en la batería sea menor a la tensión del panel fotovoltaico. Asimismo, cuando la tensión de la batería sea suficientemente grande, es decir, la batería esté cargada al nivel deseado, el diodo se abre y evita una sobrecarga de la batería. Así como ese, existen muchas otras aplicaciones para los circuitos con estructura variable. Nuevamente, mi nombre es Carlos Andrés Ramos Paja, soy profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia y hasta otra oportunidad.